Mi balance espiritual. Mi balance espiritual. En el ámbito empresarial, una definición de esto puede ser la siguiente. Un balance general es un informe detallado del estado financiero de una empresa, que se hace en un lapso de tiempo determinado. Usualmente lo hacen cada año. Eso les permite poder evaluar cómo les ha ido, si tienen que mejorar algo para poder estar siempre en positivo, que esa es la idea. Ahora, espiritualmente vamos a poder comparar esas definiciones. Y lo he puesto de la siguiente manera. Espiritualmente, entonces, un balance general es un informe detallado del estado de madurez de nuestro espíritu, en un lapso de tiempo determinado. En nuestro caso, lo podemos hacer diario, semanal, mensual, anual. Es decir, siempre debemos estar considerando el balance de nuestro estado espiritual. Porque hoy podemos estar bien y mañana. Y si esperamos apenas un año para ver en qué estamos mal y cómo corregirlo, imagínense. Se nos puede acumular muchos negativos que después de un tiempo va a ser muy difícil poder solucionarlo. Entonces, pensando en esto, creo que Dios ha pensado en que nosotros tengamos en cuenta un balance espiritual en nuestras vidas. Por ejemplo, dice la Escritura en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Examínense para ver si están en la fe. Examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. Pregunta: ¿no se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. O sea, ese examen, esa prueba, esa medida, ese informe que debemos hacer de nuestro estado espiritual va a arrojar dos resultados. El positivo es si pasamos la prueba, si Cristo en verdad está en nosotros. El negativo nos reprueba, es decir, que nos dice que Cristo no está en nosotros. Ahora, pensemos a quiénes Pablo les está escribiendo. No les está escribiendo a incrédulos, ¿cierto que no? Les está escribiendo a cristianos. Es decir, que aún después de ser bautizados, debemos estar en ese constante examen de nuestro estado espiritual. Entonces, el punto que quiero hacer en esta oportunidad es bajo la pregunta: ¿cuánto he crecido en la fe? Esa pregunta, para que cada uno se la pueda hacer. ¿Cuánto he crecido en la fe? Vamos a leer la escritura en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, donde dice el Espíritu Santo: deseen como niños recién nacidos, ¿qué cosa? La leche pura de la palabra. Pura de la palabra. ¿Con qué propósito? Para que por ella crezcan para salvación. Entonces, es importante evaluar cuánto hemos crecido en la fe. ¿Por qué? Porque el crecimiento en la fe nos conduce a la salvación. Es claro, ¿cierto? El mensaje de las Escrituras aquí. Entonces, eso me lleva a hacer la pregunta, o a hacerme la pregunta: ¿deseo cada día más ser salvo? Porque la Escritura, o esta Escritura, nos manda a desear la palabra de Dios con un propósito: ser salvo. Entonces quiere decir que si yo deseo ser salvo, deseo también alimentarme de esa leche espiritual. Es decir, que una señal de que a mí no me está interesando la salvación es que yo no tengo el deseo de alimentarme
de la palabra del Señor, según como lo vemos aquí, según como nos revela la Escritura aquí. Dos cosas relacionadas: el deseo de ser salvo con el deseo de yo alimentarme de la palabra del Señor. Eso nos lleva a pensar, hermanos, que todo aquel que desee ser salvo ama el estudio de las Sagradas Escrituras. Todo aquel que desee ser salvo ama el estudio de las Sagradas Escrituras. Le dice Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15, y que desde la niñez, Timoteo, has sabido las Sagradas Escrituras. Pero algunos jóvenes, niños, piensan que conocer las Escrituras es para la gente adulta. No, Señor. Le dice Pablo a Timoteo, y que desde la niñez has conocido, has sabido, te has informado, te has nutrido de las Sagradas Escrituras. ¿Qué pueden hacer ellas? Las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? ¿Para qué esa sabiduría? ¿Para los negocios de esta vida? Para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces la salvación, el crecimiento espiritual está ligado con el deseo de yo querer aprender las Sagradas Escrituras que me van a capacitar para la salvación. Porque ellas son de Dios, tienen ese poder porque vienen de parte de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios, dice el versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Viene del aliento, de la voluntad, del ingenio del Señor. Y ellas apuntan a todos los beneficios de nosotros. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o capacitado, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces las Escrituras nos brindan todos los beneficios que nosotros necesitamos para ser salvos, porque vienen de parte del Señor. Por eso es algo que nosotros debemos estar evaluando en nuestra vida. ¿Deseo cada día ser salvo? ¿He crecido en la fe? Ahora bien, crecer en la fe está relacionado con que cada día yo conozca más a Jesús. Dice la Escritura en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. ¿Qué dice? Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que a Él sea la gloria ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Otra pregunta que nos nace aquí es: ¿he aprendido más de Jesús? En este año, en este tiempo, si usted mira este año, usted puede decir: wow, este año he aprendido más de Jesús. De verdad que lo que conozco hoy de Jesús no lo conocía antes. Es algo que podemos evaluar. Es algo que nosotros podemos mirar en nuestras vidas. ¿Cuánto he aprendido de Jesús? ¿Estoy desarrollando su carácter? Cuando la Escritura se refiere a carácter, se refiere a firmeza y a convicción. Y Jesús era un hombre de convicciones aquí sobre la tierra. Vivió como un hombre de un carácter firme, fuerte, con convicciones. No titubeaba por la vida. No estaba de un lado a otro. Él tenía claro cuál era su misión en esta vida. Dice la Escritura que somos llamados a ser como Jesucristo. Pero para ser como Jesucristo debemos que conocer, crecer en el conocimiento de Jesucristo. Lo dice Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. No se refiere a que tengamos el mismo rostro físico de Jesús, porque eso es imposible. Se refiere a que tengamos el mismo rostro espiritual de Jesús, sus mismas características y virtudes espirituales. Alguno dirá: hermano, eso es imposible. Entonces, ¿está mintiendo Dios? ¿Quién miente aquí? Pero ¿por qué algunos lo van a ver como imposible?
por no crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Por no tomar en cuenta que conocer a Jesús está ligado a yo crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Y para eso, ¿qué es útil? Las Sagradas Escrituras. ¿Cuántos podemos decir que tenemos un estudio ordenado de la vida de Jesús? ¿Cuántos podemos decir que estamos conociendo de la vida de Jesús? ¿O somos aún niños en Cristo? Como dice 1 Corintios capítulo 3 versículo 1. Dice la palabra de Dios, hablándole Pablo a los Corintios: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Ve? Como a niños en Cristo. Os di a beber leche. Vea lo que dice Pablo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois aún capaces. Pero quiero que le presten atención de qué trata esta niñez en Cristo. El siguiente pasaje va a revelar de qué trata esta niñez en Cristo. Dice el apóstol Pablo: porque aún sois carnales, y aquí lo explica, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, pregunta Pablo, ¿no sois carnales y andáis como hombre? Desde luego que aprender de Cristo no nos lleva a la carnalidad. Aprender de Cristo nos lleva a la armonía. Aprender de Cristo no nos lleva a las divisiones, a las contiendas, ni a los celos. Entonces yo puedo hacer esa evaluación y decir: ¿aún soy un hermano contencioso? ¿Ha crecido mi espíritu en esa parte? ¿Ha crecido mi espíritu en ser afable? En ser paciente, en ser misericordioso? Porque eso trata de que esas virtudes de Cristo crezcan también en nosotros. Los corintios son llamados como niños espirituales porque se estaban comportando tal cual, riñendo, peleando, dividiéndose por cosas que no son motivos de división. Realmente peleando como perros y gatos. Y no es el propósito de Dios en la iglesia. No, Dios en la iglesia pide que la unidad y que todos piensen una misma cosa. Entonces, yo debo preguntarme: ¿soy aún un niño en Cristo en este sentido? Porque en este sentido yo puedo conocer la doctrina del Señor, ¿sí? Y aquí lo que indica es que no la estoy aplicando. Y por eso entonces mis actitudes no reflejan que yo realmente conozco a Cristo. Pablo alabó a los corintios que ellos tenían conocimiento. Pero según esto, no un conocimiento correctamente aplicado que se refleje en demostrar el carácter de Cristo en virtudes que realmente demuestren que Cristo estaba en ellos. Entonces, pensando en eso, en ser como Cristo, debemos preguntarnos si amamos las cosas que Cristo ama. A mí me interesan las cosas que Cristo ama. ¿Qué cosas Cristo amaba? ¿Qué cosas Cristo amaba? Por ejemplo, las almas perdidas. No amaba a Cristo las almas perdidas, que da varias parábolas acerca de eso. Que si tengo 100 y se me pierde una, voy con toda a buscarla y hasta que la encuentre, y cuando la encuentre se goza porque encontró a la oveja perdida. Porque Cristo ama las almas perdidas y por eso las busca, las almas perdidas. Ahora, si nosotros amamos las almas perdidas, ¿las estamos buscando? Ese sería el punto aquí. ¿Las estamos buscando? Las almas perdidas. Las almas perdidas que están a nuestro alrededor nos interesan. ¿Qué almas perdidas nos están interesando? Porque a Cristo le interesaban las almas perdidas y las iba a buscar. Y no esperabas que ellas llegaban a Él, sino que Él iba por esas almas perdidas porque a Él le interesan las almas perdidas. Otra cosa que a Cristo le interesaba, ahí viene, la gente sencilla y de fe. La gente sencilla y de fe le encantaba al Señor.
Por eso a un extranjero una vez le dijo, ni en Israel le ha hallado tanta fe como usted. Pero nosotros queremos estar con gente de fe, con gente que realmente produzca pensamientos de convicción, gente sencilla, gente humilde. Para los fariseos esa gente era escoria, pero para Cristo esa gente no era escoria. Pero muchas veces los cristianos son cristianos selectivos. Yo quiero estar con este porque este se ve mejor. Pero a Cristo le encantaba a la gente sencilla. ¿Ves? Y le encantaba cuando la gente mostraba señales de fe. Esa era la gente que lo movía. Él no se impresionaba por cosas externas. Él le impresionaba a la gente de fe. Como esa mujer que le dijo, Señor, aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa. Y él dijo, wow. Y era una extranjera. Y él vino a predicar solamente a las ovejas perdidas de Israel. Pero dijo, usted es una mujer de fe. Él amaba a la gente de fe. Él amaba estar en los ambientes donde se hablaba la palabra de Dios. Él no le hacía asco a eso. Dice que los días de reposo estaba allí. Le gustaba estar para leer las escrituras. Aún con 13 años o 12 años. Lo encontraron en el templo. Alrededor de los maestros. ¿Qué? Con las sagradas escrituras. Pero tengo que examinar si realmente a mí me interesa estar donde se hable la palabra de Dios. O me incomoda, o yo prefiero mejor irme a otro espacio o hacer otra actividad. O si tengo que elegir entre una reunión donde pueda aprender de las escrituras o otra actividad X, ¿qué elijo yo? ¿Qué es lo que me mueve más a mí? ¿A Cristo le movía más que? Estar donde se hablaba la palabra del Señor. Pero yo debo evaluar si a mí realmente me motiva eso. Otra cosa que le interesaba mucho y que él amaba mucho, hacer la voluntad de Dios, cueste lo que le cueste. Cueste lo que le cueste. Es decir, que él ya era un hecho que en su corazón había albergado que si algo le costaba por hacer la voluntad de Dios, eso no estaba en consideración. Eso no estaba en debate, sino que él hacía lo que era la voluntad de Dios. Lo buscaron su mamá y sus hermanos y dijo, ¿quiénes son ellos? Mi mamá y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dijo, no todo el que me dice Señor, Señor. Ahora, sería bueno la fama de Cristo, de que todo el mundo le dijera Señor, Señor, y quisieran exaltarlo. Hasta una vez querían hacerlo rey, pero él no le impresionaba esas cosas de las personas. Porque él andaba buscando fama de hombres. Él andaba buscando gente que quisiera hacer la voluntad de Dios. Gente como los apóstoles, que cuando lo llamó, dice la Escritura, y dejándolo todo, le siguieron. ¿Cómo la ve? ¿Nos interesa también hacer la voluntad de Dios, cueste lo que nos cueste? Que incluye todo de nuestra vida. ¿O cuando nos interesa hacer la voluntad de Dios? Cuando no tenemos que pagar ningún precio por eso. Cuando no tenemos que esforzarnos, no tenemos que combatir con el mundo. No tenemos que entrar en conflicto con nuestros familiares. No tenemos que entrar en conflicto con nuestros conocidos. Allí nos interesa, porque allí no cuesta nada. Es el camino ancho. Pero el camino estrecho, ese que Cristo amaba, es el que si nosotros queremos desarrollar el carácter de Cristo y estamos aprendiendo de Jesús, debemos también contemplar en nuestra vida. Ahora el otro panorama es este. ¿Aborrecemos las cosas que él aborrecía? Habían cosas que le disgustaba al Señor definitivamente. Y no pecaba. Porque era justo en las cosas que le disgustaban. Por ejemplo, no le gustaba la irreverencia ante las cosas de Dios. No le gustaba la irreverencia ante las cosas de Dios. Y los apóstoles imitaron eso mismo. ¿Acaso él alcahueteó a los fariseos que tenían el templo cogido de comercio?
Ustedes han leído la historia que se hizo un látigo y comenzó a echar a todo el mundo de allí y volcó las mesas. Y quizás la gente que lo miraba decía, ese señor se volvió loco. Y dice la Escritura que el celo de tu casa me consume. Celoso de las cosas de Dios. Aborrecía la irreverencia. Y si nosotros queremos ser como el Señor, debemos aborrecer la irreverencia en cuanto a las cosas de Dios. Hacer que se respeten las cosas de Dios. Así como en su caso usted no va a permitir que cualquiera venga y se siente así como un desconocido. Usted se indigna o que venga un desconocido, hermana Mercedes, y le abra la nevera de su casa. ¿Usted qué va a sentir? ¿Te va a decir que ese hombre es un irrespetuoso? Ahora, la casa de Dios hay que respetarla. Y debemos ser celosos de eso. Aborrecer las cosas que Cristo aborrecía. No le gustaba la hipocresía religiosa. ¿Qué es la hipocresía religiosa? Dicen y no hacen. Dicen y no hacen. No tolera la hipocresía religiosa. No le gustaba la hipocresía religiosa. La aborrecía. Estaba en contra. Y no era que lo guardaba en su corazón. No. Confrontaba a aquellos que así evidenciaban tal hipocresía religiosa. Por eso hemos visto tantos debates que estuvo con los fariseos, que le dice sepulcros blanqueados. Por fuera se ven hermosos. Usted va a una tumba, vamos al cementerio que está aquí cerca. ¿Usted ve tumbas que están bonitas por fuera? Vamos a ver lo que hay dentro allí. ¿Qué es lo que hay dentro? Podredumbre. Cosas que Cristo aborrece. Ahora, si nuestra vida está así, cree lo que Él aborrece eso de nuestras vidas. ¿Ves? Cosas que Él aborrecía. Él aborrecía la altivez moral. Gente que se cree que es la última Coca-Cola del mundo. Hermanos que así se creen, que son los más santos. Como decía el fariseo, doy diezmo de todo lo que gano, ayuno yo no sé cuántas veces. Pero a Dios le interesaba eso que le estaba diciendo. No, esa oración no pasó allá. ¿Por qué? Porque el corazón de ese hombre era un corazón altivo, de una altivez moral. Se creía superior a aquel publicano que estaba ahí de rodillas. Cristo aborrecía esas cosas. Ahora, si este año nosotros podemos hacer un examen y hay esas cosas en nuestro corazón, nos creemos de pronto mejor que otros, es un buen examen que podemos hacer de cosas que Dios rechaza realmente. Cristo rechaza a la gente materialista. Le incomoda, le aborrece la gente materialista. Que todo son las cosas del mundo. Todo siempre pensando en lo material. Los discípulos dicen que este templo tan bonito, qué grande ese edificio. El Señor le dijo, no, que va, no quedará piedra sobre piedra que no será destruido. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Palabras que el Señor una y otra vez, ¿qué? Pronunciaba delante, o cuando Él veía esas señales de materialismo en la vida de los hombres. Porque la vida del hombre no consiste en los bienes materiales que posee. Pues obvio también aborrecía a la gente de poca fe. ¿Cuántas veces no reprendió a los apóstoles? La vez de que no pudieron sanar un demonio, les dijo, ¿hasta cuándo me tengo que estar con ustedes? ¿No dijo eso? ¿Hasta cuándo lo soporto? Hombres de poca fe. No le gusta a la gente de poca fe. Señor, ¿cómo vamos a darle de comer a esta gente? No les gusta esas cosas. ¿No es que están con el Rey de Reyes? Pedro, ¿por qué dudaste? Están con el Rey de Reyes. Pero muchas veces tenemos conversaciones entre hermanos y todo es queja, todo es pesimismo, la cosa está mal, estamos mal. No, de aquí no vamos a salir, de esta, mejor dicho, ¿cómo vamos a hacer? Gente de poca fe.
¿Ha crecido nuestra fe en este año? ¿Nuestra convicción en ese sentido? Cristo no le gusta a la gente de poca fe. Y si queremos ser como Cristo, nos debe interesar eso. Y para eso hay que comer de Él, hay que aprender de Él. Otra cosa que aborrecía el Señor era la perversión de la palabra de Dios. Eso no le gustaba nada, no lo toleraba tampoco. No toleraba que se pervirtiera la palabra de Dios. ¿Cuántos hermanos en iglesia, sabiendo que se está predicando un mensaje equivocado, que hay una falsa enseñanza, están cómodos con eso? ¿Por qué? Porque de alguna forma simpatizan con el predicador o simpatizan con aquellos que están enseñando la falsa doctrina. Cristo no era así. Cristo aborrecía la perversión de la palabra de Dios. Así que el poco interés a las cosas de Dios no es algo del agrado del Señor. Y si queremos ser como Cristo, esas cosas debemos considerarlas, sacarlas, si están en nosotros, de nuestra vida, y rechazarlas si están en nuestros entornos, porque debemos aborrecerlas si queremos ser como el Señor. Entonces, a todo eso preguntémonos si realmente hemos avanzado en el conocimiento del Señor. Y ahora, en esa parte me refiero a conocer cómo es Cristo. Y de eso nos enseñan los 4 primeros libros del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estudiar esos libros nos enseñan a ver los detalles de cómo se comportaba el Señor y así poder seguir sus pisadas, sus virtudes espirituales. Ahora, aparte de eso, hermanos, aparte de conocer el carácter de Cristo, debemos conocer la doctrina de Cristo, que en la Biblia es conocida como ¿qué? Como la doctrina de los apóstoles. Dice la Escritura en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 7. Estas, hablando de una clase de mujeres en la fe, dice que estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Qué está reflejando la Escritura allí? A cierto grupo de hermanas que siempre estaban aprendiendo, pero por alguna razón no llegan al conocimiento de la verdad. Todos los domingos recibiendo enseñanza, pero parece que esa enseñanza no penetra. Parece que esa enseñanza no está llegando, porque siempre están aprendiendo y sigue el conocimiento así, como cuando comenzaron en la fe. Esa es la idea allí. Ahora, el versículo aquí tiene en cuenta solamente a hermanas, pero los textos que vamos a ver más adelante tienen en cuenta a toda una iglesia. Para yo preguntarme, ¿realmente he avanzado en la doctrina de los apóstoles? ¿Realmente he avanzado en el plan de salvación? ¿Conozco realmente el plan de salvación? ¿O todavía tengo lucha con el plan de salvación? ¿O todavía tengo dudas sobre ciertos puntos del plan de salvación? ¿O todavía me encuentro con un sectario y me pone una duda sobre si el bautismo es necesario para salvación o no? ¿Todavía estamos en párvulo? ¿Todavía estamos en párvulo en cuanto a los actos de adoración? ¿Entendemos los actos de adoración y la profundidad de los actos de adoración? Son exámenes. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 5 versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros. Hay un tiempo para todo, hermanos. Hay un tiempo para crecer. Hay un tiempo para ser niño. Ese tiempo nadie nos lo debe quitar, porque es el tiempo de nuestros primeros pasos. Y es normal que tengamos los primeros pasos. Pero ¿qué no es normal? Quedarnos en los primeros pasos. ¿Sí ve la diferencia? Que pasen los años y todavía sigamos ¿qué? En los primeros pasos. Eso sí está mal. Y según este pasaje, ya había pasado un tiempo considerable en el cual ellos debían ser ¿ya qué? Maestros. Y no se está refiriendo solamente a predicadores, ojo con eso. Se está refiriendo a toda la iglesia. Y dice, después de tanto tiempo, ya debieran ser maestros.
Pero tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, o los principios elementales de las palabras de Dios. Eso se refiere. Lo primero que usted conoce de las palabras de Dios. ¿Cómo así que es necesario que se los vuelva a enseñar? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Hay un tiempo para la leche? Claro. Pero yo a Natalia, ¿ahora cómo le voy a dar leche? Ella ya está ¿para qué? Para ir comiendo alimento sólido. Pero sí hay un tiempo para la leche. Así en la vida cristiana, hermanos. Hay un tiempo para la leche. Y ese tiempo hay que aprovecharlo bastante, porque si no lo aprovechamos, nos vamos a seguir quedando en la leche. Entonces debemos identificar nosotros en qué periodo estamos. Estamos en un periodo de niños recién convertidos. Bueno, deseemos crecer. Porque el niño desea crecer y uno ve que el niño se esfuerza para querer caminar, ¿no? Y aunque se cae, él quiere caminar. Se esfuerza. Pero si consideramos y vemos que en este tiempo ya debemos estar creciendo un poquito, evaluemos eso. Si necesitamos echarle ganas. Porque eso es vital para nuestra salvación. Dice la Escritura en el versículo 13: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Y aquí sí, niño se refiere al conocimiento de las doctrinas de Dios. Por ejemplo, ya cuando vamos siendo expertos en la palabra, ya nos interesan otros temas como la escatología bíblica. ¿Estamos claros de la escatología bíblica? De los eventos de los tiempos finales. ¿O todavía pensamos que va a ocurrir un rapto secreto del cual predican muchos evangélicos, que el Señor se va a llevar a algunos y la gente se va a desaparecer, las camisas van a quedar tiradas como algunas películas que nos han mostrado, lo cual es pura teoría? O cada vez que hay un terremoto o huracanes, se va a acabar el mundo y le creemos el cuento de esos falsos profetas. Pero ojo, todas esas dudas es válida que la tengamos si somos niños, pero si vamos creciendo nos debe interesar crecer en temas que hay que avanzar en la fe. Hay que tener claro cuáles son los eventos de los últimos días. Tenemos claro la diferencia bien entre Antiguo y Nuevo Testamento. Todavía luchamos, porque esa es la base, el fundamento. Entendemos la autoridad bíblica. Entendemos cuáles son los asuntos de opinión. Porque cuando vamos avanzando en esos temas, hasta nos evitamos contender por cosas que no valen la pena. Que hay hermanos que contienden que si deben celebrar los cumpleaños o no ellos. Esos asuntos de opinión. ¿Qué tiene que ver eso con la salvación? ¿Dónde el Señor legisló sobre eso? En ningún lado. Pero hay hermanos que contienden sobre ese tipo de temas. Entonces, ¿yo cómo saber de qué temas puedo contender y de qué temas son asuntos de opinión? Eso me lo va llevando a ver la autoridad bíblica, aprender sobre cómo Dios establece su autoridad. Porque dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. A veces se quieren traer temas como la predestinación bíblica. Pero uno piensa, ¿cuántos realmente entenderán ese tema? Porque la predestinación bíblica no es la predestinación que enseñan los calvinistas, de que Dios escogió a individuos para ser salvos desde antes de la fundación del mundo. Y si Dios me escogió a mí, yo voy a ser salvo sí o sí. Eso es puro cuento. La predestinación bíblica es otra, de la cual no voy a hablar en esta oportunidad, pero les dejo para que se interesen en conocer la predestinación bíblica. La nueva en Cristo, los deberes cristianos. No se nos puede estar empujando a estas alturas de la vida. Si de verdad hemos hecho el balance y estamos en el periodo de que ya estamos pasando de niño, no puede ser que estén acá ratico detrás de nosotros. A Natalie, estoy detrás de Natalie. Natalie, su cama. A Daniel, ya no estoy detrás de él en eso. Si no encuentro la cama tendida, él tiene que arreglar ahí ese asunto. Es un tiempo en el cual ya uno va haciendo sus cosas por sí mismos.
hermano, hay que congregarse el domingo. Hasta cierto periodo de tiempo necesitamos esa exhortación. Pero hay otro tiempo en el cual no pueden estar detrás mío, que si me debo congregar, que si debo hacer esto, que si debo hacer lo otro, que si debo hablar de Cristo, que si debo salir al evangelismo a entregar folletos. Ya hay un tiempo en el cual ese periodo que debe pasar, dice el siguiente versículo. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por ¿el uso de qué? De las Escrituras. El uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, ya dejando los rudimientos de la doctrina de Cristo, ¿qué quiere decir eso? Ya dejando las cosas de niños, las cosas elementales, vamos adelante a la perfección. Matrimonio, divorcio y segundas nupcias, segundas bodas. Son temas que hay que conocer, que hay que crecer en la fe. Porque por un matrimonio equivocado, 2 personas se pueden ir al infierno. Por una iglesia no exhortar en cuanto a un matrimonio que no debe ser, personas se pueden, bautizadas y todo, tomando la cena del Señor y todo, pero viviendo en adulterio, se pueden ir al infierno. ¿Y cómo vamos a poder transmitirle eso si no conocemos, no entendemos esa doctrina? Por eso la oración de Pablo es esta. Filipenses capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. ¿Y cuál era la oración de Pablo? Vamos a ver de qué trataba la oración de Pablo, el ruego de Pablo. Dice primero, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido o convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta es la oración apostólica. Pero para que eso se cumpla en nuestra vida, nosotros debemos desear, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos. ¿Cuánto hemos crecido entonces? ¿Cómo está mi balance en la fe? De cara a un año, ¿cómo está nuestro balance en la fe? ¿En positivo? ¿O en negativo? ¿Cómo está nuestro balance? Hermanos, que Dios les bendiga.